El anticristo o la bestia se sentará en el trono de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, Juan 4:36. Palabra número 45. Ya el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. Primera parte. La manifestación del anticristo. La venida de Cristo está precedida de la manifestación del hombre sin ley, del hombre que no respeta la Torá o Pentateuco, esto es, del hombre que se hace pasar por Mesías y niega a Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la Torá gira en torno al Mesías, en torno a Jesucristo. Por 2 milenios los judíos han esperado al anticristo, al impostor, pues al rechazar la verdad que es Jesucristo, fueron secuestrados por un espíritu de engaño. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para que este hombre sin Torá se manifieste, aquel que vino en Pentecostés, es decir, el poderoso Espíritu Santo, tenía que dejar la tierra. Creo que el Espíritu Santo dejó la tierra durante la pandemia del COVID. Sin embargo, continúa dentro de nosotros los hijos de Dios. El Espíritu Santo no solo vino a habitar dentro de los hombres, sino que estaba en la tierra. Cristo estuvo en la tierra y al marcharse dejó en su lugar su Santo Espíritu, que iba a hacer toda la voluntad del Hijo de Dios, como en su momento el Hijo hizo la voluntad del Padre. Ahora el Espíritu Santo se ha marchado y ha dejado en su lugar a la iglesia, pues Él habita dentro de ella. Si tengo razón, actualmente el anticristo está aquí en la tierra, pero sin duda sabremos quién es el anticristo cuando de forma oficial Israel proclame que ha llegado su Mesías. El Espíritu Santo no se fue de la tierra solo para que pudiera el anticristo manifestarse en la tierra, sino porque es necesario que antes de que venga Jesucristo en gloria se haya revelado el anticristo, el cual nuestro Señor matará con la espada de su boca. El anticristo se hará pasar por Dios, pero cuando Cristo vino, dijo que era el Hijo de Dios y los judíos lo crucificaron por decir tal cosa. Pero cuando venga el anticristo, él no dirá que es el Hijo de Dios, sino que dirá que es Dios. Por decir esto, el anticristo será adorado por todos los que están destinados para perdición, incluidos los judíos que continúen en su necedad de negar a nuestro Rey, a Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Segunda parte. 10 años de presencia de la bestia en la tierra. A la conclusión personal que he llegado a leer las Escrituras es que el anticristo no nació como un bebé, ni fue engendrado por una mujer, porque él aborrece a todas las mujeres, porque ellas son sus enemigas. De la mujer nació el Mesías, el Señor Jesucristo, que lo venció en la cruz. El anticristo entró a la tierra con engaños. Él engañó al hombre que usa como vaso y lo posee completamente. Mientras estuvo el Espíritu Santo, el hombre que iba a ser el vaso que Satanás o dragón usaría para manifestar el espíritu de la bestia o anticristo existía ya. Pero cuando el Espíritu Santo se fue al cielo, el espíritu de la bestia se apoderó completamente de este hombre. 10 días estuvo la tierra sin presencia de Dios, aunque dentro de los apóstoles y otros discípulos de Cristo estaba la presencia de Dios. Lo primero que hizo Cristo al resucitar fue subir al Padre para traer con él nuevamente al Espíritu Santo, que había entregado al Padre antes de morir, y darle este espíritu a sus discípulos. Estos 10 días en que la tierra estuvo sin presencia de Dios, es decir, sin el Hijo de Dios y sin Espíritu Santo, son los 10 días que los discípulos estuvieron orando y en comunión en Jerusalén. Empiezan con la ascensión de Cristo al cielo, a la vista de sus discípulos, el día 40 luego de su resurrección, y termina cuando el Espíritu Santo desciende, mientras Pedro y otros daban testimonio de Cristo en la fiesta de Pentecostés, o día 50 de la resurrección. Estos 10 días se convierten en 10 años, y ahora en vez de 10 días
sin presencia de Dios. La tierra experimentará luego de casi 2 milenios de presencia continua de Dios sobre la tierra, 10 años de ausencia de Dios. Nunca más esta tierra volverá a experimentar la presencia de Dios. Al final de estos 10 años vendrá el fin y el juicio eterno. Todo este universo material será destruido. Tercera parte, 3 años y medio de dominio de la bestia, la mitad de la semana. Durante los primeros 6 años y 6 meses del anticristo estar en la tierra, trabajará bajo la mesa, y esto es que no se quitará la máscara, no revelará sus verdaderas intenciones. Aunque es muy probablemente un hombre muy conocido por todos, que ha tenido prestigio desde la pandemia del COVID-19. Pero al final de la semana 7, o al final de los 7 años, esto es, luego de 6 años y 6 meses de estar en la clandestinidad, se revelará ante todo el mundo y dirá que es Dios, el Creador. Entonces se sentará durante 3 años y 6 meses en el lugar santísimo, en el templo de Dios. Y esto no significa de ninguna manera la reconstrucción de un templo terrenal en Jerusalén. Nunca más se levantará un templo físico en Jerusalén, porque el templo de Dios es espiritual. Es su propio Hijo Jesucristo, cuyo cuerpo somos nosotros, todos los gentiles y judíos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. El anticristo se sentará sobre la iglesia de Dios, los 2 testigos de Dios, los creyentes judíos y gentiles, porque se enseñoreará de ellos para maltratarlos física y psicológicamente, pues Dios le dio esta potestad por los últimos 3 años y medio de existencia de esta tierra. Salmo 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por agua, y nos sacaste a abundancia. Apocalipsis 13, del 5 al 7, abro comillas. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, cierro comillas. Daniel 7:25, abro comillas, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cierro comillas. Cuarta parte, los 2 testigos de Dios. Históricamente ha existido rivalidad entre los gentiles y los judíos, pero desde que Cristo murió, esa enemistad fue quitada. Tanto así que Pablo, el apóstol de los gentiles, tuvo que reprender en una ocasión a Pedro, el apóstol de los judíos, porque en hipocresía dejó de comer con los creyentes gentiles. Raquel y Lea eran las 2 esposas de Jacob, y aunque eran hermanas, se volvieron rivales. Mientras Raquel no valoraba el amor de Jacob, porque quería tener hijos, Lea no valoraba el amor de Dios, porque le concedía tener hijos, porque siempre deseaba ser amada por su esposo. Así que estas 2 mujeres vivieron amargadas, cuando pudieron ser tan felices. Paradójicamente, cada una envidiaba lo que tenía la otra, y no valoraba lo que Dios les había dado. Esto es entendible porque ellas caminaban en la carne. Pero la iglesia de Dios no es carnal, sino espiritual. Tanto los judíos como los gentiles que hemos creído en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, somos uno solo porque estamos unidos a Cristo. Es absolutamente ilógico que un verdadero judío, aquel que ama a Dios, desprecia a un gentil que ame a Dios, porque su rey más reconocido históricamente, David, tenía como bisabuela a Ruth, la gentil moabita, y como tatarabuela a Raab, la prostituta de Jericó. Y del rey David desciende nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay redención para cualquier pecador. Es ilógico que un gentil creyente esté en contra de un verdadero judío, cuando nuestro apóstol Pablo es judío y pertenece a la tribu de Benjamín. Pero lo más importante, nuestro Señor Jesucristo es judío. Quinto, el que siembra se goza junto al que ciega. La mujer samaritana sembró la palabra sobre sus compatriotas, pero fueron los discípulos de Cristo los que recogieron la cosecha, porque Sicar abrazó la fe en Cristo por la predicación de la mujer samaritana.
Judíos y samaritanos eran enemigos en la carne, pero en el espíritu los judíos se beneficiaron del trabajo de una samaritana. No puede haber rivalidad en el espíritu. Si hay alguna rivalidad, esta procede exclusivamente de la carne. Un hijo de Dios no puede tener envidia por los talentos y dones de otro hijo de Dios, como lo hicieron Raquel y Lea. Por el contrario, debe darle gracias a Dios por sus talentos y dones y gozarse por los talentos y dones de su hermano, si los está usando para la gloria de Dios. Sexto, no es tiempo de rivalidad, sino de gozo. A la bestia no le va a importar nuestra inteligencia ni posesiones. No hará diferencia entre hombre o mujer, entre judío o gentil. Él nos desprecia porque somos el templo de Dios, y en esos últimos 3 años y medio de existencia de la tierra nos perseguirá sin tregua. Pero durante esos 3 años y medio también el Señor nos alimentará en el desierto y nos protegerá. No es tiempo de rivalidades, sino de gozo, porque el regreso de nuestro Señor está cerca, muy cerca. Alabado sea nuestro Rey Jesús. Gobierna Dios en nosotros y perdónanos, Rey, por perder nuestro tiempo en lo que no importa. Únenos a todos tus hijos. Oramos por nuestros hermanos judíos, para que se unan a ti, hermoso Rey, y para que resplandezcan con poder para salvación de muchas almas. Amén. Feliz día.